vamos a realizar unos ejemplos de la parte de convención de signos. Entonces, digamos que, no sé, enumerémoslo, por ejemplo. Y los ejemplos jóvenes me lo estoy, digamos, como inventando. Imagine que tenemos un elemento que por ahora dibujo una cajita y nos dicen que ese elemento tiene más menos, digamos, 5 volts y que por ese elemento bajan 2 amperes. O sea, conocemos esos datos. Entonces, lo que sigue es decir, ese elemento tiene una potencia, obviamente como es V por I, entonces sería 5 volts por 2 amperes, eso nos da 10 watts. Y lo importante es decir y conocer si esos 10 watts son consumidos, o sea, si el elemento los está consumiendo, o si esos 10 watts son generados, si él los está entregando al circuito. En el caso del elemento que estoy trabajando como ejemplo, mire que la corriente va de más a menos y según la convención de signos, cuando eso suceda, entonces estos serán generados. Entonces son 10 watts generados o suministrados o entregados o aportados, cualquiera de los sinónimos, pero el elemento los está entregando a los demás, al resto del circuito. Un segundo ejemplo, entonces pensemos en que tengo el mismo elemento y me dicen ejemplo menos más 10 volts y por el elemento baja, no sé, 3 amperes. Entonces, la idea, jóvenes, es que hay que conocer la polaridad del voltaje y la polaridad, y el sentido de la corriente. En este caso, el número de la potencia, pues es V por I, entonces sería 10 volts por 3 amperes, entonces esto me da una potencia de 30 watts. Pero lo importante es lo que yo llamo el apellido. Esos watts serán generados, perdón, jóvenes, en el primero me quedó mal, ¿no? Aquí puse generados y esto no es generado, ¿no? Me van siguiendo, ¿no? Es que la corriente va de más a menos, qué pena, estos son 10 watts consumidos. Bien, para este caso, mira que la corriente va de menos a más, o sea, empieza con poquito voltaje y termina con bastante voltaje, entonces estos son 3 watts generados. Bien, hagamos otro ejemplito. Tengo un elemento y me dicen, por ejemplo, que tiene más, menos 20 volts y bajan 2 amperes. Esto es lo que les digo, jóvenes, que para que miren la convención de signos, primero todo tiene que ser positivo, pero entenderán que esto es equivalente a decir más menos de menos 20, le cambio la polaridad y al cambiarle la polaridad le puedo cambiar el signo al voltaje, entonces ahora sí me quedó positivo. La corriente es positiva, entonces la dejo quieta, o sea, ¿para qué la cambio si ya es positiva? Y ya, cuando el B y la I están positivos, ahí sí podemos decir que ese elemento es de 20 por 2, entonces 40 watts, y ahí sí, al estar positivos, es decir, en este es donde van a mirar si genera o consume. Al estar positivos, entonces miramos cómo va la corriente, en este caso va de menos a más, entonces estos serían 40 watts generados. Bueno, otro ejemplo como para yo creo con ese finalizar. Digamos Profe, que tengo el algo, elemento, profe, qué pena. ¿sí? ¿Le escucho? Sin embargo, al final el resultado siempre lo voy a expresar con valores positivos, sin teniendo en cuenta pues que uno ya sabe diferenciando si está consumiendo o generando. Sí, o sea, me explico. A mí, ¿no? A mí como profesor y lo que yo voy a pedir es, cada vez que les pida la potencia en una fuente, y lo digo en una fuente, una vez les aclaro, porque si les pido la potencia en una resistencia,
es como un absurdo, podría yo decir, es como una cosa totalmente ilógica que les diga si consume o genere, cuando ya sabemos que las resistencias consumen, o sea, es imposible que una resistencia genere. Entonces, cada vez que se pida potencia en una resistencia, uno sabe que es consumida. Pero cuando les pida la potencia en una fuente, en un generador, una fuente que son términos sinónimos, ahí sí me tienen que decir si esa potencia de esa fuente, ella la está entregando, o sea, es generada, o ella la está consumiendo, es consumida. O sea, es lo que yo llamo, me tienen que poner el apellido de esa potencia. Si esa potencia es generada o es consumida. ¿Me siguen, jóvenes? Sí, señor. O sea, ignoramos el signo de la operación al final de cuentas. Simplemente el apellido es el que determina si genera o consume. Sí, sí. Es más, si quiere pongan el signo también, pero necesito que me coloquen el apellido correspondiente a ese signo, porque es que a veces me dejan el signo y yo sé que el estudiante no sabe qué significa ese signo. Y ya les explico lo de los signos, que es lo siguiente que voy para allá. Entonces voy a intentar hacer el cuarto ejemplo, a no ser que haya más dudas hasta ahora, jóvenes. En el cuarto ejemplo, lo mismo, tengo un elemento y voy a pensar que ese elemento es de menos, más, miren la polaridad que estoy colocando, de menos 10 volts, y por ese elemento bajan, digamos, menos 5 amperes. Entonces, lo que les digo, antes de mirar, tienen que pasar todo a positivo, tienen que pasar todo a positivo, y entonces quedaría el voltaje negativo, entonces le cambio la polaridad al voltaje para volverla positiva, entonces sería más menos 10 volts. La corriente pasa lo mismo, baja de menos 5, entonces la pongo de que suba, o sea, le cambio el sentido de que suba, y ahora sí es positiva de 5 amperes. Cuando eso pase, cuando ya esté todo positivo, aquí es donde miran y hacen el cálculo, y dice, la potencia en valor es 10 volts por 5, entonces esto me da 50 watts. Y ahora viene lo importante, el apellido, ¿son watts generados o watts consumidos? Entonces miren que la corriente, ya estando todo positivo, va de menos a más, entonces estos son generados. Entonces serían 50 watts generados. O sea, ese elemento en ese momento está entregando, suministrando, aportando 50 watts al resto del circuito. Bueno, no sé si hay alguna duda ahí. Por favor, abren el micrófono y me dicen porque necesito que esté quedando claro eso. Ahora, referente de pronto a lo que dice el compañero, vamos a ver qué pasa con los signos. Eh, sabemos que la potencia es B por I, ¿cierto? Entonces, algunos de ustedes dirán, no, pues yo simplemente hago la multiplicación y dependiendo del signo que me dé, ya yo sé si es genera o consume. Entonces, les pregunto, jóvenes, si al hacer el producto B por I, ese resultado me da positivo, ¿ustedes qué creen que es, genera o consume? ¿Me entienden la pregunta? O sea, con solo mirar el signo, yo hago B por I, ¿ustedes creen que si me da positivo es que genera o que consume? Consume. Consume. Yo lo que no entendí es cuando la Y potencia da entonces, positivo, consume. Cuando da negativo es que es una fuente o que provee. Pues, profe, yo lo que bueno, opino es que bueno, eso puede ser relativo. O sea, usted puede en un circuito, creo yo, usted mismo definir si el positivo te va a consumir o el negativo te va a consumir, pero usted tiene que saber cómo, o sea, por qué camino cogió. bueno. Entonces, miren que ya surgieron las dudas y miren que ya surgieron las opiniones conceptuales y eso es lo que necesito aclarar. Yo diría, jóvenes, que uno no puede escoger. Es decir, o el elemento consume o el elemento genera. Y eso no depende del que está analizando el circuito, sino depende del circuito. Entonces, por el método de la convención de signos, que es lo que hay a la izquierda del tablero, jóvenes, no sé si todos esos ejemplos sean suficientes o haremos algún otro, pero digamos los 4 ejemplitos que hice,
Lo que quiero que se percaten es que si lo hacen por convención, es que yo miro si la I va de más a menos o de menos a más, pero cuando mire eso es porque tanto el B como la I son positivos, o sea, hasta que no sean positivos yo no puedo decir si genera o consume. Cuando ya todo está positivo, ahí sí miro, va de menos a más y con eso digo genera o consume. Espero que me estén entendiendo. La otra es que de pronto les gusta más o no, es evitarme la miradera esa de si va ni más o menos, sino simplemente, como es un producto, espero el resultado. Digo, si me da positivo, me da tal cosa, y si me da negativo, es que tal cosa. Y es lo que les estoy preguntando. Entonces, lo que les estoy preguntando es, ¿ustedes qué creen? Que si al hacer el producto B por I con los signos, obviamente, el resultado de ese producto, si me da positivo es que consume, me dijo alguno, y si me da negativo, entonces obviamente es que la potencia es generada. No sé si todos estén de acuerdo con eso o crean que es al revés, que si da positivo es que genera y si da negativo es que consume. Bueno, no sé, por eso mi pregunta, a ver qué creen ustedes, si como lo acabé de escribir y como lo dijo un compañero así está bien o es al revés. Pues ¿Qué a mí me opinan? parece que así Así está como bien, está, porque bueno, pues de más o digamos, menos hay una caída, ¿no? No. sí, sí, pero vuelvo e insisto que lo que estoy mirando en este momento es evitarme el análisis de si va de más a menos, sino simplemente hago el producto con una calculadora, digámoslo así, jóvenes, y si el resultado me da positivo 80, dice, positivo 80 consumidos. No, el resultado le dio menos 70, le dio negativo, esos 70 van generados. Bueno, pero no importa, ya les explico eso. Lo que quiero que se percaten y tengan muy presentes, jóvenes, es que cuando van a hallar la potencia y van a tener en cuenta los signos, tienen que tener en cuenta tres signos, no dos, como a veces uno interpreta, que solo toma el signo del voltaje, el signo de la corriente y punto, no. Tienen que tener en cuenta el signo del voltaje, o sea, el signo de B, si el voltaje es positivo, el voltaje es negativo. Pero ese signo también lo tienen que multiplicar por el signo de la polaridad de B, o sea, si la corriente que ustedes van a tomar entra por el más o entra por el menos de ese voltaje. O sea, aquí hay un signo, pero de polaridad. Y luego el signo de la corriente, o sea, si la corriente es negativa o es positiva. O sea, son tres signos y les digo, el signo del voltaje, si les dijeron que el voltaje era menos 20 o 50, el signo por donde entra la corriente en ese voltaje. Entonces dice, va entrando por el más o va entrando por el menos. Y el signo de la corriente, que la corriente era menos 8 amperes, no 10 amperes. Cuando tengan en cuenta estos signos, ahí sí, si les da positivo, consume, que era lo que me habían dicho, y si les da negativo, genera. Pero no se les olvide que son tres signos, si no, no les cuadra. Entonces hagamos eso mismo para cada uno de estos casos, a ver si nos cumple. Me van siguiendo los jóvenes. Entonces, para el primer caso, diríamos, la potencia es igual. Cojan el voltaje con signo. Para este caso, el voltaje con signo es 5, o sea, positivo. 5 por el signo por donde entra. En este primer ejemplo, estoy en el primer ejemplo, joven, estoy acá. Miren que la corriente va entrando por el más. Entonces, por un más. Bueno, por un más. Y eso por la corriente con signo, en este caso 2. Es claro que más, todos son positivos, pues esto me da positivo, esto me da 10 watts positivos. Como me dio positivo, entonces ustedes ya saben, le dio positivo, entonces consume. Y este consume nos cuadra con el consume que hicimos por la vez pasada. Vamos para el segundo caso. Vamos para este ejemplo. P igual, voltaje, en este caso 10.
por el signo por donde entra. Si ustedes observan, muchachos, la corriente va entrando por el menos. Entonces, por menos. Y por la corriente con signo, en este caso era 3. Mire que hay más y un menos, entonces esto me da menos. Y esto me da 30 watts. Este menos, ese menos es cuando usted ve el menos, dice, ah, le dio menos, entonces son generados. Porque me dio menos. Siguiente ejemplo. Ya no por convención, sino por signos. P igual a. Voy a seguirlo haciendo con negrito. P igual a. Voltaje. Miren, jóvenes, voltaje menos 20, ¿sí o no? Entonces, voltaje menos, o sea, con signo menos 20. ¿Por dónde entra la corriente? Dice, mire, la corriente va entrando por el más. Entonces, por más. Y por la corriente con signo, en este caso 2. Si observan, aquí tengo un menos y un más, esto me da menos, entonces me da menos 40 watts. El hecho de que me dé menos, ya dice generados porque le dio negativo. Bueno, y continúo con el último ejemplito. Y jóvenes tengo P igual a. Voltaje menos 10, ¿sí o no? Entonces menos 10, menos 10. Por ¿Por dónde entra la corriente? Dice, mire, la corriente va entrando por este menos. Entonces, por un menos. Y por la corriente con signo, y si ustedes miran, es menos 5. Entonces, por menos 5. Hay 3 menos, entonces eso me da negativo, ¿sí o no? Y esto me daría menos 50. Menos 50 watts. Entonces, al ver el menos, usted ya dice, esos son generados. Entonces, para el compañero que hace un momento me hablaba de los signos, sí, si ustedes lo pueden hacer con signos y simplemente mirar el signo, o sea, evitarse en eso de que si va de más a menos, de menos a, sino simplemente si me da positivo consume y si me da negativo genera. Pero yo les pido, jóvenes, les pido que necesito es simplemente, llamémoslo por molestar, es que el profesor molesta mucho, pero yo necesito que ustedes me pongan la palabra consume o genera, porque yo sé que mucho estudiante pone menos 50 y no sabe qué significa el menos 50 si son consumidos o generados. Entonces, espero que me estén entendiendo y espero que para mí lo importante es el apellido que yo llamo. O sea, joven, esos watts son consumidos o generados, consumidos, generados. Hasta ahí, muchachos, ¿me entendieron lo que es la convención de signos y lo que es el cálculo de la potencia teniendo en cuenta el resultado, si me da positivo o negativo, o sea, teniendo en cuenta los signos? Son 3 signos. No se les vaya a olvidar que son 3 signos los que tienen que tener en cuenta. Jóvenes, ¿me entendieron o hay alguna duda? No se les olvide esto de los 3 signos. Sí, profe, claro. Bueno, esto era lo que por ahora les decía que me recordaran de hacer unos ejemplitos para que a ustedes les quede claro lo de la convención o si quieren utilizarlo del signo. Bueno, jóvenes, sí, si, si no hay dudas, continúo con los conceptos del OVA ya. Bueno, yo los llamo del OVA, pero realmente son los conceptos del curso, ¿no? Los conceptos de la materia para ir avanzando. Entonces ya tenemos potencia. Repito que si hay dudas, por favor, pregúntenme antes de, digamos, de cómo empezar un nuevo. Bueno, continúo, muchachos. Ya que estamos hablando de esto de potencia, quiero recordarles una cosa que creo que no fui muy explícito, pero que obviamente en el material está, pero es que la idea es como repasar el material. Potencia, por definición, es voltaje por corriente, ¿sí o no? Pero la definición inicial de potencia es que es la variación de la energía con respecto al tiempo. Esta es como la definición estándar inicial. Y por eso les decía que algo con mucha potencia es la que hace un trabajo rápido, o sea, cuya variación es rápida, porque es como una velocidad en entregar energía.
Voltaje al Bueno, cuadrado sobre resistencia puede ser también. eso en una resistencia, ¿no? V al cuadrado sobre R o I al cuadrado por R. Esas dos últimas son la P, pero solo en una resistencia. Obviamente, si la van a calcular en una fuente, no pueden aplicar las dos últimas, porque eso es para una resistencia. Bien, entonces entenderán, muchachos, que si la potencia es la derivada de la energía con respecto al tiempo, pues obviamente despejando me quedaría que dW es igual a P de T, lo cual me queda que la energía es la integral de la potencia con respecto al tiempo. Si quieren entregar, integran entre límites jóvenes o colocan una constante de integración, ¿cierto? Porque es una integral. Pero bueno, digamos que no me interesa ahorita tanto estrictamente la parte matemática, que yo supongo ustedes la recuerdan más que yo, todo eso de integrales y eso. Pero por ahora lo que les quiero mostrar y para donde voy es que energía, recuerden que esto es energía o trabajo, o sea, estos son joules. Recuerden que esto es potencia, que son los watts, y esto sería tiempo, que son segundos. Y para allá donde voy, jóvenes, que de una manera un poco entendible, lo que yo quiero rescatarles por ahora, sin ser estrictos en la matemática, es decir, sin ser estricto en la función esta, en la operación esta integral, es que la energía, simplemente digamos, voy a escribir energía, miren que es potencia por tiempo. O sea, en unidades, uno podría decir joule es igual a watts por segundo. O sea, watts por segundo me daría joule, energía. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Y como en haber sacado un poquitico a la ligera, quitar la integral y eso, pero simplemente para decirle, oye, potencia por tiempo de energía. Porque me gusta mostrarles esta expresión de energía para que ustedes conceptualicen o refuercen algo que seguramente ya lo sabían y ya lo manejan. Y es, muchachos, lo que les pregunto siempre, ¿ustedes tienen claro qué es lo que nos cobra la empresa de energía? O sea, ¿qué es lo que nos llega en la factura? ¿Qué es lo que uno paga cuando nos llega la factura de Incali o bueno, de quien sea el proveedor que nos venda la energía? Cuando uno paga la energía, ¿qué es lo que uno paga? O más bien, ¿qué es lo que nos cobran y por consiguiente, qué es lo que uno paga? ¿Alguno tiene claro eso? Los Watts kilowatts por hora, Exacto. Entonces, a uno le están cobrando kilowatt hora. ¿Eso qué es? ¿Qué es kilowatt hora? De lo que les estoy hablando. O sea, potencia. ¿qué es lo que estoy pagando? Mm, mm. Kilowatt hora es como kilowatt por hora, digámoslo así. Es Entonces, energía, trabajo, profe. ¿Qué? Energía o trabajo. Energía. O trabajo, sí, pero digamos, hablando eléctricamente, nosotros pagamos energía, no potencia, energía. Miren que kilowatt es P, es miles de watts. Y estas horas, pues es tiempo, o sea, me están cobrando potencia por tiempo. ¿Me siguen, jóvenes? O sea, uno paga, nos cobran, lo que la empresa de energía nos está cobrando es, mire, usted consumió tanta energía al mes. Bueno, esto es simplemente, jóvenes, una cosa que es obvia, pero es que simplemente para que ustedes lo tengan presente, que cómo reducen la factura, o sea, cómo van a reducir pagar menos. Pues tienen dos opciones, pueden cumplir la una o pueden cumplir la otra, ojalá las dos. ¿Qué es lo que me refiero? Si ustedes quieren bajar si quieren bajar el valor de la factura, dice, yo voy a disminuir P. Si yo puedo disminuir los watts, pues me estoy reduciendo porque energía es P por T. O reduzco el tiempo. Ah, claro. Vamos a pagar lo que uno llama. Si reduzco el tiempo, pues disminuyo la energía. De ahí, jóvenes, la insistencia me imagino yo, de sus papás, de que apaguen, 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 apaguen.
Y claro, apagar es disminuir el tiempo. O sea, si están en la habitación y salen de la habitación, pues apagan la luz. ¿Para qué van a dejar la luz encendida si no están ahí? Y seguramente si están viendo televisión, pues no apaguen el equipo. Cosas de ese tipo, ¿cierto? O sea, jóvenes, todo lo que sea apagar, pues nos beneficia porque estoy disminuyendo tiempo. Estoy disminuyendo tiempo y al disminuir tiempo estoy disminuyendo energía. Y digamos que ahora sí, si no lo sabíamos, que yo sé que lo sabían, ahora sí como que entendemos y le damos la razón al papá, uy, sí, sí, hay que apagar, 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 porque en verdad vamos a consumir menos energía, ¿no? La otra es disminuir la potencia, ¿no, jóvenes? Que esa también es una cosa maravillosa que si tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo. Ustedes tienen en este momento que yo creo que sí, y el ejemplo ya es muy obvio, me imagino yo. Joven, ustedes tienen un ejemplo así como cotidiano, diario, de cómo puede bajar uno la potencia, cómo puede disminuir uno la potencia. En qué ejemplo de la vida normal ya es muy, ya es muy aplicado? Es decir, ya ustedes hasta lo han hecho y no sé si sean conscientes del caso, ¿no? O sea, si tengan, que uno dice, uy, claro, disminuir la potencia. Desconectando los equipos conectados, como los televisores que consumen aún cuando se encuentran apagados, porque pues ellos tienen el indicador LED y ese indicador LED igual sigue consumiendo. Sí, pero ahí yo me inclinaría a decirle, joven, ahí usted está disminuyendo T, o sea, desconectó, desenergizó, entonces dejó de consumir. O sea, como un bombillo lo apagué, pues dejé de consumir. Entonces, en el ejemplo que nos trae el joven, que es muy práctico, es esto, ahí estoy disminuyendo es T y no P. Ahora sí lo escucho a alguien que iba a hablar. ¿Con algún un regulador o un estabilizador? No, no, el estabilizador sí, de pronto lo entiendo, sería también que apagarlo o prenderlo, o sea, que a veces uno apaga, si es que es lo que me está diciendo, que a veces uno apaga el estabilizador y con eso desenergizó todo lo que él tenía conectado. Pero ahí sería T, ¿no? Ahí sería como haber desenchufado o haber apagado, llamémoslo así. Profe, creería yo que el ejemplo sería más bien con un bombillo ahorrador, pasar de un bombillo de Exacto. a un bombillo ahorrador, que lo que hace es disminuir la potencia que consume. Ujú. Ese muchacho, ese es el ejemplo típico y es el ejemplo que me permite usarlo para que se den de cuenta. Eh, 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 es claro que ya, yo diría, ya es imposible, jóvenes, que en sus casas tengan los bombillos viejos, voy a decirles ese término viejos, que uno lo llamaba incandescentes, que eran los bombillos de 100 watts, 60 watts, 25, ahí hasta creo 40 watts, y bueno, y si quería de más potencia, pues había más potencia. El término muy conocido que uno llamaba un bombillo incandescente. Esos, imagínense, muchachos, ustedes tienen un bombillo de esos en su habitación y son 100 watts. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una hora, 2 horas? Uy. En cambio, ya hay otro bombillo que le dice, que es lo que quiero que me entiendan del ejemplo y del concepto que le estoy explicando. Hay otro que le dice, mire, este le ilumina igual, o sea, le hace el mismo trabajo. No es que usted vaya a ver menos, no es que la habitación ahora vaya a estar oscura y usted por ahorrarse unos pesos está desgastando la vista y no está viendo. No, no, no. Él le ilumina igual, o sea, le hace el mismo trabajo que le hace el otro, pero con 20 watts. Entonces ahí donde yo digo, uy, qué maravilla. Bajar de 100 a 20 y hasta mejor luz, hasta mejor calidad, digámoslo así, o por mucho igualito, pues yo lo cambio. Porque lo que quiero decirles cuando les digo que bajen potencia, no es que dejen de consumir, porque lo otro sería, no, pues yo ya no prendo el televisor, yo que desconecté la nevera, por favor, usted me asustó y ya la nevera no la usamos. Pues no, porque eso es calidad de vida, ¿no, muchachos? Y calidad de vida es energía.
Por eso, jóvenes, cuando lo quieren a uno mirar qué calidad de vida tiene, le dicen muestren un recibo de energía y muestre a usted cuánto watts consume. Entonces, kilo, este tiene muchos aparatos eléctricos. No, en la casa de este joven todo es eléctrico. Eso tiene hasta una banda transportadora y ya él ni camina por la casa, él va es por la banda. Bueno, toda esa serie de detalles, ¿no? Es más, ya es tan común entrar a una cocina y yo creo que todo es eléctrico, el cuchillo es eléctrico, hasta la cuchara es eléctrica, procesadores de alimentos, la licuadora, todo es eléctrico. Pero eso es calidad de vida, pero eso es consumo. Lo que le intento decir de bajar potencia, no tanto, muchachos, es de mejorar la calidad de vida, porque repito, uno diría, no, pues yo ya no uso nada eléctrico. No, la idea es intentar conseguir aparatos, equipos que hagan el trabajo con menos potencia. O sea, que uno le diga, mire, este con menos potencia también le lava la ropa, por decirlo de alguna manera. Este es de menos potencia y también le hace el jugo, por colocar ejemplos. Espero que me estén entendiendo, muchachos, y no sé si sea claro el concepto que estoy intentando explicarles. ¿Me entendieron, no, jóvenes? Sí, profe. Señor. Bueno, listo. Entonces, bueno, este es otro de los tantos conceptos que quería. Pero gracias, jóvenes, a lo que les acabé de decir, ustedes se acabaron de dar de cuenta por la convención de signos por el resultado, el signo del resultado, ustedes se acaban de cuenta que hay elementos, y mire que yo dibujaba era una cajita porque todavía no, elementos que consumen, por ejemplo, ahora, pero también hay elementos que generan. Entonces, aquí empieza la explicación de conocer los elementos y por consiguiente, muchachos, ¿con qué es que vamos a armar los circuitos? Pues con unos elementos. Entonces, ustedes saben, los que me miraron el material, cómo, en qué categoría están definidos o qué categorías de elementos tenemos, Los que que consumen, son dos. eh, ¿De preguntas independientes? No, todavía no. Hay Activos y dos, pasivos. exacto. Entonces, Resistivos. no activos, ya tenemos elementos activos y tenemos elementos pasivos. Esa es la gran clasificación. Pero ya más o menos ustedes se ubican cuál es cuál en cada uno de esos términos. pues los Entonces, por activos los que definición, generan y los jóvenes, pasivos son los que consumen, ¿no? exacto. Entonces, activos los que generan energía o entregan, ¿no, muchachos? O aportan o suministran, cualquiera de esos sinónimos, generan energía. ¿Y cuáles son los pasivos? Los que consumen. No. Vamos a definir los pasivos, no los que consumen, que obviamente son ellos, pero ya les explico por qué. Vamos a definir los pasivos como los que no generan. Mire la definición como tan clara, pero ya les explico por qué. No generan energía. Entonces, digamos que los activos son los que son capaces, los activos son los que gracias a ellos entregan energía, aportan energía, suministran, y los pasivos son los que no son capaces de entregar, ¿sí me entienden? Los que no pueden entregar energía. Ya les explico un momentico por eso. Entonces, ahora sí, jóvenes, ¿quiénes son los elementos activos entonces? En cuestión de ejemplos, Sí, nómbremelos. ¿Conocen algún una elemento fuente, que sea activo? una fuente, Entonces, fuentes. ¿Qué otro nombre de pronto conocen para las fuentes? generador, ¿Saben algún otro sinónimo? ¿Salida? Generador. Bueno, pero salida es más, sí, no es un elemento, ¿no? Como tal, uno sí habla de cómpreme un generador, consígase una fuente, ¿no? Entonces, fuentes, generadores, una muy común, que la tienen los celulares, que la ¿Batería? batería, ¿cómo llamamos a eso? Batería, entonces, todo eso son fuentes, la batería, las pilas que uno llama, compre unas, bueno, cualquiera de ellas.
Entonces, ahora sí creo que por ahí una compañera o alguien me dijo, ahora sí, jóvenes, voy a hablar un poquitico de estos, de las fuentes. ¿Cómo se clasifican las fuentes? O los generadores, o las pilas, o las baterías, ¿cómo las podemos clasificar? ¿Cómo es la clasificación? Eh, ¿Fuentes qué y fuentes qué? dependientes o independientes. Exacto, entonces tenemos fuentes, estoy hablando de las fuentes independientes y obviamente unas que llamamos las fuentes dependientes. Entonces tenemos esas dos clasificaciones. Listo. Voy a agilizar un poco, si ustedes me lo permiten, jóvenes. ¿Alguno me puede decir qué fuentes independientes tenemos? ¿De De cuáles hay? corriente y de voltaje. Entonces, la de voltaje, que la simbolizamos con un circulito y sus dos terminales, pero como es de voltaje, lleva un más menos por dentro y digamos dice 12 volt, por ejemplo. En voltaje también se usa, yo no tanto, pero sí, se usa la que uno llama como el símbolo de una pila, de una batería, que es una rayita grande y una rayita cortica. Y digamos dice 12 volt. Cuando se especifica el de la batería, cuando se trabaja con el símbolo de la batería, no es necesario poner el más menos, porque ya es estándar, jóvenes, es estándar que la rayita larga que es y la rayita corta que es. Positivo la raya larga. Entonces la larga es la positiva y la cortica es la negativa. Eso ya está estándar. Entonces nunca van a encontrar una batería que le diga más o menos, sino simplemente ustedes miran cuál es la rayita larga y la rayita corta y conocen la polaridad. Cuando les dan el círculo, sí les tienen que indicar cuál patica es la más y cuál patica es la menos. Y la otra fuente, jóvenes, es la fuente de corriente, que es un círculo con sus dos terminales, pero como es de corriente, lo que lleva por dentro es una flecha que me indica el sentido, cómo está, en qué sentido ella está entregando, y digamos 5 amperes. Esa sí no tiene más símbolo, es simplemente el circulito con sus dos terminales y por dentro una flecha y el valor de la corriente. Entonces, tenemos fuente independiente de voltaje y fuente independiente de corriente. Bueno, esto como por agilizar y resumir un poco. Ahora, jóvenes, ustedes leyeron el material y qué fuentes dependientes existen. Hay fuentes de voltaje controlada por corriente y hay fuente de corriente controlada por voltaje. Exacto. Entonces tenemos estas cuatro. Estoy colocando solo como la sigla, joven. La primera, la que acabé de copiar, que espero que la estén viendo en el tablero. Fuente de voltaje, o sea, estoy hablando de esta. Fuente de voltaje controlada o que depende por un voltaje. Las otras que aparecen es fuente de voltaje controlada por una corriente. Fuente de corriente controlada por voltaje y fuente de corriente controlada por una corriente. Esas son las cuatro tipos de fuentes dependientes que tenemos. Y mire que ya viene el término fuente de voltaje controlada por un voltaje o fuente de voltaje que depende de un voltaje. O sea, el término controlada es el mismo depende, o sea, depende de algo, alguien la controla. El símbolo de esa fuente, muchachos, ya es no, no un círculo como eran las IN, sino es un rombito con sus dos paticas, con sus dos terminales. Entonces, si el símbolo tiene por dentro un más menos, pues obviamente, muchachos, es una fuente de voltaje, está entregando más menos tanto volt. O sea, hasta ahora, que coloqué, voy a enumerar estas. Esta la llamo la 1, esta la llamo la 2, esta sería la fuente 3
y esta la 4. El dibujito que llevo por ahora, que es un rombo con un más menos por dentro, sería o la 1 o la 2. O sea, sería una fuente de voltaje. O sea, ella entrega volts de voltaje. Pero no sé si es la 1 o la 2. Sé que es una de ellas dos. La 1 o la Depende 2 del la símbolo que tenga determinan, al lado. muchachos. Exacto. El que sea la 1 o la 2 depende de la etiqueta, o sea, del nombre de la fuente. Ejemplo, si esa fuente dice 5V1, por decirlo así, Controlada ¿qué por el indica voltaje 5V1? Que es la número 1, que es una fuente de voltaje, pero mire que está controlada por un V1, o sea, por otro voltaje. Ese otro voltaje, muchachos, está en el circuito, en el mismo circuito donde está la fuente, debe en algún lado estar el V1. Como quien dice, jóvenes, primero habría que hallar el V1, o sea, conocer el V1 para luego multiplicarlo por 5 y eso me daría el voltaje que está entregando esa fuente. Espero que me estén entendiendo y no me preguntan. En la fuente 2 sería que dijese, ejemplo, un medio, por decir algo, un medio de IX. ¿Sí me entienden? Para que sea la fuente 2 tendría que tener la etiqueta un medio IX, por ejemplo. ¿Eso qué indica? Que es una fuente que entrega voltaje, pero que el voltaje que ella entrega es un medio de una corriente. ¿Cuál corriente? IX. ¿Y quién es IX? cualquier IX es una corriente que pasa por algún lado que tiene alguien en el circuito. Por allá en otro elemento, en otro lado del circuito está IX. Entonces, muchachos, respóndanme a lo siguiente. Ejemplo, si X voy, lo calculo, o lo mido, o me lo dan o algo. Si X vale 20 amperes, ¿cuánto entrega la fuente? 10 volts. 10 volts. Este ejemplo lo pongo, jóvenes, y el compañero que me respondió lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque se confunde, jóvenes, se comete mucho el error de decir, y X vale 20 amperes, ella entrega 10 amperes. No, ella no entrega amperes, ella entrega voltaje porque es una fuente de voltaje. Ella siempre va a entregar volt, no importa si la controla un voltaje o la controla una corriente, ella va a entregar volt. Bien. Y entenderán que la otra fuente es un rombo, que allá en un círculo y en un rombo, sus dos terminales, sus dos paticas. Pero ¿qué creen que hay dentro del rombo? Una flecha. ¿Me siguen? Una flecha. Entonces aquí habrá una flecha. Entonces, con solo mirar el circuito, perdón, con solo mirar el dibujo, el símbolo, se dan de cuenta que es la 3 o la 4, una fuente de corriente. O sea, ella entrega amperes, es de corriente. Pero ¿cómo sé si es la 3 o la 4? Pues si a mí me dicen, ejemplo, 3V2, por colocar algo, pues quiere decir que la corriente que ella entrega es 3 veces V2. O sea, depende de V2, de un voltaje. Pero si lo que aparece en ella, ejemplo, es 5 Y, por decir algo. La corriente que ella entrega es 5 veces Y, o sea, la está controlando una corriente. Entonces, el caso de color verde sería la 3, una fuente de corriente controlada por un voltaje. Y la etiqueta de color azul sería la 4, una fuente de corriente que la controla una corriente. Para el caso del voltaje no lo puse, muchachos, pero el 5V1 sería la 1 y el 1 medio de X sería la fuente 2. Bueno, jóvenes, estos conceptos me los entendieron, ¿están claros? Ya los habían visto, supongo, y simplemente estoy haciendo una especie de repaso, espero yo. ¿Está claro eso? Sí, profe, quedó más claro, la verdad. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Profe, yo tengo una pregunta, pero pues la explicación estuvo bien y la entendí. Pero yo te quería hacer una pregunta. ¿Esas fuentes dependientes uno las encuentra en el laboratorio? Ah, perfecto. Es más, entonces viene la pregunta, y es una pregunta clave. ¿Esas fuentes dónde existen? ¿Las venden? Si yo voy a Home Center, ¿me venden fuentes? ¿O en el Éxito, allá dentro de la parte de ferretería, y habrá fuentes dependientes? Porque yo estoy seguro y espero, jóvenes, yo estoy seguro que todos, absolutamente todos, han visto una pila, una batería, si se quiere, una batería de carro, o si se quiere más cerca, un toma de la casa de nosotros, eso es una fuente. Entonces, jóvenes, miren lo que les he nombrado. Les he nombrado un toma de la casa, pilas, de las tantas pilas que ustedes conocen, de las pilas, digamos, de linterna, o de las pilas estas que llaman uno como de monedas, esas como una todas cantidad de pilas, las baterías del celular, una batería de carro o de moto, si la conocen. Esas que he nombrado, ¿qué fuentes son? De toda esta gama que he visto, de toda esta variedad de fuentes, esas que he nombrado serían fuentes de ¿qué? De voltaje independiente. Exacto. Esas que he nombrado son fuentes independientes de voltaje. Entonces, ¿de dónde surgió? ¿Por qué se tuvo que, llamémoslo jóvenes, inventar? ¿Por qué se tuvo que modelar? Porque es que los circuitos es para modelar, ¿me entienden? Es que esto es lo que necesito que ustedes tengan muy claro. Creo que en una de las primeras charlas, de la primera clase, y no estoy mal, les decía por qué son importantes la materia, los circuitos. Porque es que gracias a un circuito yo modelo algo real, modelo un equipo, un motor, un aparato, lo modelo, o sea, lo bajo al papel. Entonces se creó la necesidad de las fuentes dependientes para poder modelar. ¿Alguno de ustedes jóvenes tiene un ejemplo de donde de pronto requeriríamos un modelo de una fuente dependiente? O sea, para qué instrumento, para qué dispositivo, para qué aparato, uno diría, uy, no, eso le toca que use una fuente dependiente. ¿Me siguen la pregunta, jóvenes? No sé. ¿Alguno conoce? Tranquilo, que si no conoce no hay problema, ¿no? Estamos hasta ahora iniciando el curso de circuitos. Bueno, bueno, aquí aprovecho para una duda. Jóvenes, ¿ustedes conocen qué es esto que voy a dibujar aquí en esta partecita del tablero? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Disculpe que no lo entendí. Ya voy. Jóvenes, ¿vieron lo que acabé de dibujar en el tablero? ¿Qué dibujé? ¿Alguno sabe qué dibujé? ¿Bobinas? Una bobina. Un Bobinas. transformador. Exacto. Entonces, jóvenes, miren. Primero, dibujé dos bobinas que me alegra que ya sepan que ese es el símbolo de bobinas, porque no he hablado nada de ellas todavía, pero acabé de dibujar dos bobinas, una al frente de la otra, por decirlo así. Ese dibujito son dos bobinas, pero en su conjunto, ese dibujito ¿de qué equipo es? ¿De qué Un aparato es? transformador. Un transformador. Un transformador. ¿Qué es lo que sucede con un transformador? Que él aquí, en este par de terminales, va a haber un B1, y aquí en el otro par de terminales va a haber un B2. O sea, un voltaje 1 y un voltaje 2. Y aquí aparece algo que dice 1, 2 puntos, por ejemplo, 10. Esto es un ejemplo, ¿no? Y entonces les explico
que obviamente espero que algunos de ustedes sepan. ¿Algunos de ustedes saben qué acabé de dibujar? Al decir B1, B2 y al decir 1, 2.10. La relación de transformación. Exacto. Bien, gracias. Entonces, lo que acabé de dibujar es que lo que me está diciendo es que si en B1, que vale 1, miren que en el lado de B2 aparece un 10. Entonces, la relación es de 1 a 10. O sea, que el voltaje que hay en B1, en B2 va a aparecer 10 veces ese. En otras palabras, muchachos. Ejemplo, que si B1, ejemplo, si B1 vale 5 volt, por ejemplo, si a B1 vale 5 volt, B2 valdrá 50 volt. O sea, estoy amplificando el voltaje. De 5 lo subí 10 veces, lo subí a 50. Lo cual me quiere decir que B2 es 10 veces B1, ¿sí o no? O sea, el voltaje que hay en el lado 2 es 10 veces el que hay en el lado 1. Jóvenes, hasta ahí me están entendiendo un ejemplito de algo práctico que no sé si lo conozcan, pero espero que me lo estén entendiendo. Que uno puede tener en B2, para mi ejemplo, en B2 habrá 10 veces el voltaje que usted le aplique a B1. Por ahora, jóvenes, si me lo están entendiendo y yo quiero modelar este transformador, ¿qué fuente tengo que usar? ¿O con qué fuente, gracias a qué fuente, yo podría modelar ese transformador? ¿Una fuente independiente o dependiente y cuál? Una fuente de voltaje dependiente de voltaje, controlada por voltaje. Entonces, miren, un voltaje que ¿cuánto vale? Vale 10 veces otro, o sea, es una fuente de voltaje controlada por un voltaje. Entonces, este trafo yo lo quito y pongo una cosa así, más, menos, ¿cierto? Y aquí digo, la fuente es B2, o sea, este señor lo llamo B2, pero ¿cuánto vale B2? La fuente vale 10 veces B1. O sea que ¿cuánto entrega ella en su borne? 10 veces B1. ¿Y tiene B1? Un voltaje que está aplicado por allá en la entrada del transformador. Es simplemente un ejemplo, jóvenes, un ejemplo de que gracias a ese modelo de fuentes dependientes, yo podría borrar ese dibujo del tramo y poner una fuentecita dependiente. ¿Me están entendiendo? Claro, profe, totalmente claro. Y me ha claro, ese ejemplo está perfecto. Y ahora uno más perfecto para ustedes los electrónicos. ¿Alguno de ustedes sabe qué es esto? Algo así, jóvenes. Bueno, me disculpan el dibujo, pero ¿alguno sabe qué es esto? Es un transistor. O un transistor. Un transistor. Yo no conozco mucho, pero por ejemplo, esto lo llaman la base, a esto lo llaman el emisor y a esto lo llaman el colector. Esto es un dispositivo electrónico de ustedes. Va a ser el pan de ustedes diario. Entonces sucede que, por ejemplo, a esta la llaman la corriente que entra por la base, ¿sí? Porque es la corriente que va entrando por la base. A esta, digamos, la corriente que sale por el emisor. Y a esta por acá, digamos, jóvenes, dice la corriente que sale por el colector. Y ustedes van a encontrar que este señor llamado transistor le dice, ejemplo, la corriente del emisor es beta veces la corriente de la base. En otras palabras, le está diciendo, por el emisor le va a salir beta veces la corriente de la base. ¿Y quién es este beta? Este beta es lo que se llama la ganancia. O sea, ¿qué transistor le puso? ¿Qué transistor está usando? Un transistor de cuánta ganancia, un transistor de cuánto beta. Jóvenes, esto es simplemente un ejemplo y no sé mucho de electrónica. Pero si me van entendiendo, ¿con qué fuente yo modelaría un transistor bajo esta fórmula? ¿Me entiende? Bajo esta ecuación. Fuente de corriente controlada por corriente. Entonces sería, dice
quite ese dibujo, cambie ese dibujo al transistor que no me gusta. A mí me gusta más el dibujito de circuito, es que el circuito es mame, severísimo. Cambie ese y ponga este, donde la fuente es IE, o sea, lo que entrega la fuente es IE, pero ¿cuánto vale? Dice, esto vale beta veces IB. O sea, beta veces la corriente que entra por la base. ¿Quién es la corriente? No, pues esta es una corriente que va entrando allá por aquella patica. Entonces, jóvenes, esto es simplemente para mostrarles que fue la necesidad, ¿me entiende? Cada vez que aparecen nuevos equipos, cada vez que por ejemplo, la electrónica hizo que, para mí la electrónica fue la que hizo que se tuvieran que inventar las fuentes dependientes. En otras palabras, jóvenes, la fuente dependiente fue a raíz de la electrónica, yo podría decirlo. Y eso que esto es un transistor, pero también hay operacionales y también hay los IGBTs y hay una cantidad de equipos electrónicos que tocó apoyarse uno en ese tipo de fuentes para poderlos modelar. Bueno, muchachos, por ahora era simplemente un vistazo, una cosa que quiero que entiendan que no es que ustedes se vayan a Home Center, a Eléctricos del Valle a comprar fuentes dependientes, ¿me están entendiendo? Eso no es comercial. Es más, muchachos, las fuentes de corriente no son comerciales, pero las necesitamos para modelar. Las fuentes de corriente se construyen a partir de fuentes de voltaje que sí son las que venden. Esas son las que uno consigue en todos lados, fuentes de voltaje. Pero uno arma un circuitico, lo mete en una caja y dice, esto es una fuente de corriente, ya me va a entregar amperes. Existen y las necesitamos para modelar. Bien. Hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? O digamos, ¿me entendieron el concepto de lo que son las fuentes? Sí, profe, yo lo entendí. Gracias. Bueno, entonces Profe, ahora aprovecho. Sí, sí, le escucho. a mí me quedó una duda. Pues definimos que las fuentes eran activas y está claro, pero cuando una fuente en un circuito no está generando, sino que está consumiendo, allí no puede ser pasiva. Y en ese momento es un elemento pasivo. O sea, me explico. Las fuentes son pensadas, diseñadas, construidas, o sea, para que ellas entreguen. O sea, construyeron así, tome y usted entregue energía. Pero en la clase pasada vimos que hay un ejemplo muy típico ya de que puede haber un momento en que esa fuente que fue pensada, diseñada, construida para que entregue, puede haber un momento en que ella esté consumiendo. En ese momento, ella es un elemento pasivo porque está consumiendo. Cuando ya ella deje de consumir y ya entra al momento en que la energía que ella tiene la va a entregar, en ese momento ya vuelve a ser activa. ¿Recuerdan qué ejemplo, jóvenes? ¿Qué ejemplo el que teníamos de en qué momento una fuente consume? ¿Recuerdan lo que La la clase batería del pasada? celular. Eso, cuando las cargamos, o la misma batería de un carro le cargan, cosas así, o sea, cuando en ese momento que la estamos cargando, ese elemento en ese instante es pasivo porque está consumiendo. Cuando los dejamos de cargar y ya comienza a alimentar el celular y eso, en ese momento un elemento activo. No sé si le respondí, joven, la pregunta. Sí, profe, sí, claro, ya más claro. Gracias, profe. Bueno, jóvenes, qué pena, un pequeñito paréntesis, pero ya aprovecho que hice este dibujo, aprovecho que hice este dibujo, que es el dibujo de un qué, jóvenes, De un transformador. de un transformador, para responderle la pregunta, y qué pena, no sé si ella puede usar, aquí se encuentra Lina Marcela Orejuela.
No sé si pueda contestarme por micrófono, si está presente en este momento, o de pronto voy a mirar el chat por si solo me contestas en el chat. Lina Marcela Orejuela se encuentra. Bueno, al menos conectada está. Lina Marcela está. De Lina pronto Marcela con el Orejuela. cafecito. Ella Ay, está, pero no está, o sea, está en Lina Marcela, me la pillé, se conectó y se fue. Lina está. Estoy mirando el chat y tampoco me responde. Ay, no, esta niña no vino y le iba a responder la duda que me hizo. Es más, Profe, igual el video queda grabado. sí, pero si no está, no respondo la duda, porque la duda era para ella. Bueno, continuemos entonces, jóvenes. Eh, alguien que le escriba por ahí en el chat, apenas llegue, que se reporte para responderle la duda. Lina Marcela Orejuela se llama ella. Eh, entonces, continúa, muchachos, continúa, dejo eso pendiente, era para responder una duda a ellas que también obvio, creo que les interesaría a ustedes, pero continuemos. Bueno, entonces, todo lo que les he hablado por ahora de puentes, que independiente hay de voltaje corriente y que dependiente hay 4 tipos. Ahora hablemos de los elementos pasivos. Entonces, jóvenes, paso aquí a esta partecita del tablero para hablar un momentico de los elementos pasivos, o sea, los que llamamos pasivos. Y sobre todo es para explicarles por qué, cuál es la razón que me hizo, no, eso es general eso no, digamos, no es teoría mía, sino que conceptualmente se definen los pasivos, los elementos pasivos, como los que no generan, ¿me entienden? ¿Por qué no simplemente pusieron los que consumen? Y ya no, pues obviamente si consume no genera. Es por lo siguiente, muchachos. Ustedes conocen un elemento pasivo, o sea, un elemento que no genere. ¿Cuáles son los típicos ejemplos? una resistencia, un Exacto. condensador. Entonces, la resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia? Que ya hablo un poquitico de ellas, pero ese es el ejemplo típico, el ejemplo, mejor dicho, nuestra referencia, la clave de la resistencia, que es un elemento que siempre consume. Y obviamente, jóvenes, si consume no genera, es imposible, ¿cierto? Pero hay otros dos elementos que entran en esta categoría de pasivos. O sea, hay otros dos que los metemos ahí, que son la famosa bobina o el inductor y el capacitor. O jóvenes, o el condensador, que de pronto también ustedes han oído hablar esas palabras. No es que vaya a entrar de lleno en los elementos. Entonces, ¿qué es mi intención? Que estos son los 3 típicos elementos pasivos: la resistencia, el inductor y el capacitor. Que, jóvenes, a propósito, se llaman con la letra R, con la letra L y con la letra C. Bueno, pero ¿cuál es el cuento de esto? En la resistencia, digamos que es muy obvia, que es un elemento que consume y por eso se calienta y por eso aprovechamos esa transformación de la energía en calor para las estufas, para los hornos, las planchas, todo lo que uno necesite calor para calefacción, todo lo que uno necesite calor, digamos, utiliza una resistencia. Pero las bobinas, es más, como las que acabé de dibujar para el transformador, y los capacitores jóvenes, por ahora, porque luego
Luego, en el segundo tercio de la materia, los vemos más de fondo, más conceptual, pero por ahora, la bobina y el capacitor son elementos que almacenan energía y luego la entregan. Almacenan y la entregan, almacenan y la entregan, pero no la consumen. Miren lo que le estoy diciendo. Por esa razón es que la definición de pasivos no podría colocar los que consumen, porque si colocara los que consumen, sacamos a la bobina y el capacitor de ese grupo. Entonces, espero que me estén entendiendo. Vuelvo e insisto, porque ellos no consumen, sino que almacenan, entregan, almacenan, entregan. Pero tampoco los puedo meter en los activos que son los que aportan, suministran, porque la energía de ellos no es propia. Alguien los carga, ¿me hago entender? ¿Y quién es ese alguien? El que sí entrega energía, que son una fuente. Entonces, en el caso de la bobina y del capacitor, ellos almacenan y entregan, pero alguien los carga, o sea, la energía que ellos tienen no es propia, no es de ellos. Si fuera de ellos, ellos entrarían en el grupo de los activos. No, entonces alguien les tiene que dar energía y luego ella la entregan al circuito. Entonces, por eso, como no son activos, se define los elementos pasivos como los que no son capaces de generar, por darle término, los que no generan. Y al darle esa definición, en ese grupo de pasivos metemos la resistencia, metemos la bobina y metemos el capacitor. O sea, que son los tres elementos pasivos porque no generan. Y qué pena les repito, no definimos los pasivos como los que consumen, porque entonces sacaríamos a la bobina y el capacitor. Entonces simplemente vamos a decir los pasivos, los que no generan. ¿Y ellos quiénes son? Por la resistencia de la bobina y el capacitor. ¿Me entendieron esa aclaración, ¿no? Como esa especie de aclaración en los conceptos. Bien, ya vamos avanzando y vamos a hablar de este elemento. La bobina y el capacitor los dejamos para más adelante. Entonces, jóvenes, hablo un poquitico ya del elemento pasivo por excelencia, que es la resistencia. La resistencia, que la llamamos con la letra R mayúscula o R minúscula, jóvenes, que en el SI, la unidad en el SI es el Profesor, ohm. Un profesor, segundito, que aparece con la letra omega. Sí, le escucho. la compañera ya Claro, le escucho. contestó por el chat. Ya voy a mirar. Bueno, Lina Marcela, entonces ya está presente. Sí, profe, es que sí estaba, solo que a veces tenía problemas para escuchar el sonido de la clase, entonces por eso no lo había escuchado, pero ya me informaron. Bueno, listo. Entonces, jóvenes, la compañera Lina Marcela me hace una pregunta bastante dura. Hay un artículo que es probable que ella lo pueda hasta compartir aquí el link por el chat si es necesario. Hay un artículo que habla de que ya va a ser, digamos, un desarrollo, ya va a ser un proyecto, jóvenes, el transmitir energía inalámbrica. Entonces, es un concepto fuerte que yo no lo domino, Lina Marcela, en verdad. Así que la idea es que habrá que leer mucho. Desafortunadamente el artículo no me indicó el principio, o sea, bajo qué principio es que ellos quieren hacer eso. Pero les respondo a Lina Marcela lo que yo sé, lo que medio le puedo indicar. Y también aquí de pronto entre tus compañeros hay de pronto personas que habrán leído un poco más de eso o saben un poco más de eso. Jóvenes, en este momento de la virtualidad y hace mucho rato yo creo que para todos ustedes ya es supremamente claro que hay muchas cosas inalámbricas. Más, ya casi todo va a ser inalámbrico desde el punto de vista de datos, llamémoslo así, de internet, es más, las mismas comunicaciones, ¿no, muchachos? Comunicaciones, o sea,
todo lo que es audio, video, todo eso es inalámbrico. ¿Y cuál es el principio, digamos, de las comunicaciones? Ondas electromagnéticas. O sea, hay un transmisor que obviamente es una antena, ¿no, muchachos? Y él saca ondas electromagnéticas al aire. Y por allá más lejos, por allá en otro lado, hasta el receptor que las coge, digámoslo así, y las baja a audio, las baja a datos, las baja a video. Bueno, sin ser un especialista yo en comunicaciones, pero uno como que entiende, ¿no? Uno como que entiende la técnica, al principio, digamos, de lo que es transmitir en el área de comunicaciones. Es más, el Wi-Fi, ¿no, muchachos? De la Internet, el módem saca una cantidad de electromagnéticas y el computador las coge el celular, las coge un repetidor y ya al tener esas ondas ya tiene ahí el contenido de los datos, el contenido del audio, el contenido. Creo que me estén entendiendo y no es que sea, repito, jóvenes, qué pena, no, yo no es que sea un experto en eso, pero ya cuando se habla de energía, que cuando se va a transmitir energía, muchachos, ¿cuál es el gran complique? La potencia. Potencia es que usted no va a transmitir audio, va a transmitir kilowatts seguramente, va a alimentar casas, va a alimentar industrias, o sea, usted necesita potencia. Y parece ser que ya es un hecho que uno pueda transmitir potencia, o sea, energía, a grandes distancias sin cables. Porque por ahora, espero que ustedes lo sepan, que la transmisión de la energía se hace vía cable, vía cobre, y por eso las líneas de transmisión y las torres que ustedes ven saliendo de la ciudad y toda esa cuestión, ven que ustedes que hay las famosas líneas de transmisión y por ahí va la energía que llega a otra ciudad y allá en la ciudad llegan a través de la línea, o sea, la línea es como la carretera, por ahí va la energía y llega a la ciudad y ya en la ciudad le damos uso. Bueno, lo que les iba a explicar a Lina Marcela, que me hizo la pregunta, y obviamente a todos ustedes, es que el primer principio de transmisión de energía inalámbrica, y es lo que habla muchas veces cuando menciona al famoso Tesla, la famosa bobina Tesla y toda esa cuestión, muchachos. El primer principio, que para mí es el único que existe y que de eso muy poco, pero lo poco que he leído, ese es el principio, es por inducción, o sea, por campos magnéticos. ¿Qué es? El principio del transformador, que era, vuelvo, juego acá, oye, ubíquese aquí en el tablero. Mire que el transformador son dos bobinas separadas, no hay ningún contacto entre una y la otra, eso está físicamente separada. ¿Y qué es lo que se hace? Alimentar una y por magia en la otra aparece un voltaje y yo le puedo conectar cosas al otro lado, o sea, transmitir energía de un lado a otro sin ningún contacto. Ya se está hablando de qué pasa si separa un poquitico más esas dos bobinas y qué pasa si la pongo una y a 100 metros la otra. ¿Cuál es el quid? Que el campo magnético que genere la primerita, o sea, la que va a transmitir, que ese campo le alcance a llegar a la otra. Mientras le alcance a llegar a la otra bobina, allá se va a generar, más exactamente, jóvenes, se va a inducir voltaje. O sea, la otra bobina se me va a convertir en una fuente y alimente lo que quiera. O sea, estaría transmitiendo energía. Esa es la forma de transmitir energía inalámbrica de lo que yo conozco. Jóvenes, yo no sé si ustedes han oído hablar de que ya hay unas mesas donde ustedes ponen el celular encima, sin conectarlo a nada, encima de esa mesa y se comienza a cargar el celular. ¿Sí han oído hablar de eso? ¿O no? Es totalmente nuevo eso. Pues, ¿Alguien profe, yo creo responde? que también he mirado que los teléfonos ya se cargan inalámbricamente. Creo que un Huawei y el iPhone, creo que los cargan ya con ese tipo Eso. de... O sea, lo que intento explicarles es que no necesitan cable, no hay cobre, o sea, no hay ninguna conexión, no hay ningún cable como por ahora la gran mayoría de nosotros que conecta el cargador al toma y la otra patica
al celular y por vía cable, o sea, por vía cobre, y ya uno así, se le lleva la energía y cargamos la batería. Ya hay sistemas donde simplemente usted lo pone, o sea, no es que lo conecte, lo pone sobre la mesa. Pero si Eso se ustedes me llama entendieron, carga inductiva. sí, Eso se exacto. llama carga inductiva y eso es, creo que es por magnetismo, algo así. Sí, Son basecitas que permiten la carga de las baterías. o sea, jóvenes, es lo que les acabo de decir, lo que dice el compañero, es por inducción, o sea, por campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mesa tiene una bobina, o sea, lo que uno llama el primario, lo que en el transformador es el B1. Esa mesa está conectada, esa sí está energizada, y esa mesa lo que hace es botar campo magnético. ¿Y qué es lo que pasa? Que el celular tiene la otra bobinita. Cuando usted pone el celular sobre la mesa, esa bobinita del celular coge el campo magnético que le botó la mesa, induce tensión y esa tensión comienza a cargar el celular. Entonces, es simplemente otro ejemplo de que está transmitiendo energía, porque eso es potencia, cargar un celular es potencia, sin cobre, sin alambre. ¿Por qué método o por qué principio, jóvenes? Por inducción, que es lo que en su momento propuso Tesla. Tesla lo que hizo una bobina inmensísima, una bobina grandísima, que es la famosa bobina de Tesla, y la conectó y claro, esa bobina manda campo magnético a diestra y siniestra por todos lados. Y por allá donde haya otra bobina, pues esa bobina se va a cargar. Esa bobina va a inducir, en esa bobina se va a inducir tensión y ahí podríamos alimentar los famosos bombillos o lo que quiera. Era simplemente un paréntesis. Profe, además de eso, Perdón, no lo entendí. además de eso, disculpe, además de eso, ya hoy día hay carga inductiva de celular a celular. Obviamente tienen que ser compatibles ambos, ¿no? No son de cualquier celular a cualquier otro, pero ya se le puede compartir batería a otro celular, son celulares de alta gama. Eso, pero supongo al principio sigue siendo inducción, o sea, al principio sigue siendo campo magnético. Sí, claro. Eh, Era simplemente, y Lina Marcela, no sé, me escuchó, me entendió, lo que le puedo decir por ahora eso. En verdad, lo del artículo no sé cómo lo hace, porque el artículo propone, no habla nada de que sea por inducción, pareciera que fuera otro principio, otra forma. El artículo lo que dice es el único requisito es que haya línea de vista, que se llama, o sea, que donde está el generador, el transmisor y el receptor se vean, o sea, que haya línea de vista. Mientras se puedan ver, y eso suena como a los sistemas de comunicación, ¿no? Pero no sé, Lina Marcela, me disculpa, no sé más, no tengo más conocimiento de esa parte, específicamente lo que propone el artículo. Ojalá el artículo nos dijera que cuál era el principio, o sea, basado en qué hace eso. Pero le Eh, explico lo que sé, Lina Marcela, de lo que sé de la parte de inducción, ¿no? Sí, le escucho. bueno, profesor, gracias. No, pues es que el artículo apenas es de este mes, pues del 6 de agosto, y pues incluso la página de la empresa que supuestamente desarrolló o va a desarrollar pues la transmisión a largas distancias por energía inalámbrica, pues energía inalámbrica. Y en la página sí colocan que se transmite a través de ondas electromagnéticas, pero no dice mucho más, la verdad, no hay mucha explicación. Entonces también por eso le había escrito el correo pues para ver si usted me podía solucionar la duda, pero muchas gracias. Sí, qué pena no tenerle la respuesta y yo sí también medio leí y pensé que era tipo comunicaciones, o sea, ondas electromagnéticas y ahí me queda a mí la duda, ¿no? De a través de ondas electromagnéticas, cómo transmitir potencia, porque es que mientras no sea potencia, o sea, mientras sea un audio como una emisora, digámoslo así, como una emisora, eso no necesita potencia, eso necesita que llegue la ondita a la otra antena y él le baja eso a audio. Pero ya potencia no sabría, en verdad me disculpa, no sabría cuál es el principio. Y bueno, jóvenes, queda la espina, queda la curiosidad de ustedes de pronto de seguir leyendo un poco más de eso y ojalá lograr averiguar cómo es el principio y eso. Ve, profe, a raíz del tema me ¿Sí? surge una duda. Todo secundario, si está dentro del campo magnético, va a recibir carga y va,
poder entregar carga, o todo secundario de tener su primario y asimismo con su campo magnético ser cargado. No sé si me hice O entender. sea, creo que sí, y de pronto les refuerzo la explicación. Miren, jóvenes, ¿cuál es el principio de inducción, el más? Ese principio es viejísimo. ¿Cómo verá que hay la famosa ley de inducción de Faraday? Que ya la veremos nosotros también por aquí en algún momento cuando veamos la bobina. Si usted tiene una bobina, ¿sí? Usted tiene una bobina, la construyó, y es más, es fácil, ¿no? Porque una bobina, muchachos, es coger un alambre y darle vueltas. Dele vueltas, 100 vueltas, 200, 500 vueltas. Entonces, y usted fabricó una bobina. ¿Qué se requiere para que en esa bobina solita que usted tiene, qué se requiere para que en esa bobina se genere, se cree, se forma, se aparezca? Y además es lo que yo digo por magia, porque es que imagine usted tener una bobina y sin darse cuenta, en los bornes de esa bobina apareció un voltaje. O sea, se generó, se creó, que el término exacto, muchachos, es se indujo, o sea, porque es por inducción, se induce un voltaje. ¿Qué se requiere para que en esa bobina aparezca un voltaje? Y obvio, jóvenes, si aparece un voltaje, ustedes pueden alimentar cosas. Pueden colocarle un bombillo, una resistencia, porque ahí hay un voltaje, y mientras haya un voltaje, ustedes pueden conectarle ese voltaje a lo que uno llama una carga. ¿Qué se requiere? Lo único que se requiere, jóvenes, es que a esa bobina le llegue un campo magnético variable. O sea, que le llegue un campo magnético, pero ese campo magnético tiene que ser variable. O sea, no puede ser el campo magnético de un imán, por ejemplo. No es que usted le acerque un imán y un imán tiene campo magnético. Yo creo que todos ustedes lo saben, lo han vivido. Pero los campos magnéticos de los imanes son constantes, son siempre en la misma dirección y el mismo valor. Para que se induzca se requiere un campo magnético variable, o sea, que varíe en el tiempo. Si no varía, no se induce. Entonces, no sé si con esto le responda al compañero. Usted tiene una bobina en la casa, en el carro, en el parque. ¿Qué se requiere para que ella se induzca? Que ella capte, que a ella le llegue un campo magnético variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el transformador? ¿Quién crea, quién le manda, quién le bota, quién le hace llegar el campo magnético variable? La otra bobina que uno llama primario, el primario del transformador. ¿Quién es eso? Otra bobina que se energiza, o sea, se le conecta una tensión, y esa tensión hace que por la bobina pase corriente, y por el hecho de pasarle corriente se crea un campo magnético. Si ese campo magnético tiene una potencia tal que le alcanza a llegar a la otra bobina, pues la otra bobina va a inducir y en la otra bobina se va a poder conectar carga. Ahora, lo que tienen que tener claro, y me adelanto muchísimo en el tema, es que el campo magnético que produce la primaria, o sea, la bobina que llamémosla la que está transmitiendo, la primaria, por eso a esas bobinas hay que conectarle corriente alterna para que se cree un campo alterno, o sea, un campo variable. Porque si a la bobina primaria ustedes le conectan continua, corriente continua, una pila, una batería, ella crea un campo, pero un campo constante. Entonces, a la otra bobina le va a llegar un campo, pero un campo constante, o sea, un campo de continua, como si fuera el campo de un imán, y no se les va a inducir nada. Por eso, jóvenes, los transformadores funcionan es con alterna. Es imposible un transformador de continua, porque en el otro lado no se va a inducir. Con esto le respondí al compañero que me decía una pregunta o me aclaraba algo. ¿Y me entendieron todos, por favor? Sí, profe, pues entonces según eso, cualquier bobina sometida a un campo magnético variable puede generar, o sea, cualquier secundario sometido a un campo magnético variable puede generar energía. Sí, sí, de Listo, acuerdo. profe, gracias. Joven, cómo será que, por ejemplo, existen
los transformadores tridevanados. O sea que hay 3 bobinas. Y una es la que se energiza, o sea, una es la que crea el campo y ese campo le llega a las otras 2 y las otras 2 inducen y las otras 2 se les conecta carga. Y usted podría tener 4 o 5 bobinas. Es decir, mientras a la bobina le llegue un campo variable, a ella se va a inducir. Y puede ser que ese campo variable me lo esté botando es el vecino, que me lo esté botando es una empresa, no sabe quién, porque el campo magnético va por el aire. Lo cierto es que si a la bobina le llega un campo magnético, ella va a inducir. ¿Me entendieron, muchachos? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Bien, jóvenes, aprovecho lo que me queda para seguir hablando aquí de las resistencias, si es que medio pude decirles algo del tema este de transmisión y de los transformadores. Vuelvo aquí, jóvenes, estamos todos, por favor, díganme alguien sí, que no sé si me desconecté. No, profe, estamos todos aquí. Bien, jóvenes, continúo con el tema de la resistencia. La resistencia es el elemento típico pasivo porque todos sabemos que consumen y yo creo que todos han visto y conocen una plancha, una estufa eléctrica, hornos, todo eso es la aplicación directa de la resistencia, la aplicación directa de que consume, la aplicación de que transforma la energía eléctrica en calor y por eso aprovechamos el calor. Bien. La damos en ons, la damos en on. El símbolo, el símbolo, como ustedes bien saben, es precisamente como denotando resistencia. La resistencia es el típico elemento pasivo, entonces en la resistencia siempre va a suceder que si tiene un voltaje más o menos, por ella va la corriente siempre va a ir de más a menos. Esto sería una resistencia R on, R on. O sea, jóvenes, aquí les acabé de decir el típico símbolo de un elemento pasivo. Cuando a ustedes se les olvide qué es un elemento pasivo, cuándo consume o cuándo genera, la referencia a la resistencia que siempre consume y en ella siempre la I va de más a menos. Entonces, con que ustedes tengan bien claro la resistencia, de ahí para allá se aprenden todo. Ah, bueno, jóvenes, de pronto se me olvidaba decirle la definición, pero es tan obvia que de pronto hasta por eso se me olvidaba. ¿Qué es el concepto de resistencia, no? ¿Qué es el concepto de resistencia? Es la oposición al paso de la corriente. O sea, algo que tenga una resistencia grande, alta, es que se opone mucho a que le pase corriente. Si la resistencia es pequeñita, si casi no tiene resistencia, es que no se opone casi, o sea, que deja pasar la corriente muy fácilmente, ¿no? Pero que sea un concepto muy entendible, muy obvio, podría decirlo, ¿cierto? Es que tanto se opone, o sea, la oposición al paso de la corriente. De pronto, por eso el término resistencia, ¿no? Se resiste, se opone a que le pase corriente. Por eso también el simbolito es como de resistencia, ¿cierto? Como sube y baja, como que ofrece resistencia. Entenderán jóvenes que no importa el número de subidas y bajadas, eso dependerá de su portamina, no importa cuántas subidas y bajadas le hagan al símbolo. ¿Qué otra cosa hablamos de resistencia? Eh, Esto es más por cultura, muchachos. En un conductor, o sea, en un cable de los que estamos hablando que sirven para transmitir, en un conductor, la resistencia de ese conductor está expresado como Rho por L sobre A. Esta es la letra griega de resistividad. Esta es la formulita de la resistencia en un conductor. La letra griega Rho es resistividad, que eso es propio del material. O sea, si el conductor es de cobre, si el conductor es de acero, de aluminio, si el conductor es del material. O sea, esto depende del material. O sea, es propio del material. L es la longitud
del conductor del cable y A es el área o sección del conductor, ¿sí o no? Área o sección. O sea, el grosor, porque recuerden que área es pi r cuadrado, o sea, es como el qué tan grueso, qué tan delgado, o sea, el diámetro del conductor. Importante, muchachos, porque por cultura ustedes pues me tienen que conocer esto, que una vez se sepa de qué material es el cable conductor, eso ya es una constante, ya se convierte en una constante porque depende del material. Pero miren que la resistencia de un cable es directamente proporcional a la longitud. O sea, entre más largo, más resistencia. Y si la longitud es grandísima, ese cable va a tener una resistencia grandísima. Pero es inversamente proporcional al grueso, al grosor, al diámetro, al área. Entonces, si es un conductor con un diámetro grande, o sea, un área grande, la resistencia va a ser pequeña. Pero si es un conductor delgadito, como el área es pequeñita, la resistencia va a ser altísima. Eso ténganlo claro, muchachos, como por cultura, porque ustedes tienen que dominar eso. Entenderán, muchachos, que por eso apareció los famosos calibres AWG, que son los calibres de los conductores, y por eso ustedes saben que hay el calibre 18, el 16, el 14, el 12, 10, calibre 8, calibre 6, 4, 2, 0. Aquí ya empieza el doble cero, triple cero, 4 ceros. Espero que ustedes más o menos conozcan esto. ¿Qué pasa entre más grande el calibre? O sea, ¿qué pasa entre más alto el número del calibre? Estamos entre un 10 y un 18. Entre más alto el número, ¿saben algunos cómo es la resistencia, menor o mayor? O más bien, todavía no me digan si la resistencia, el grosor. Si es más grande, Bueno, el número, es menor el grosor del cable. o sea, más delgado, ¿cierto? Un conductor más delgado. Y entre más pequeñito el número, por ejemplo, un calibre 2, un calibre 0, es un conductor bastante grueso, o sea, el diámetro es grande. Eso por cultura, muchachos, no voy a entrar al detalle porque ustedes lo pueden cómodamente leer toda esta situación y mirar los calibres. Por eso entenderán, muchachos, por eso entenderán que entre más delgado, pues obvio la resistencia es más alta y por consiguiente ese conductor, como es tan alta la resistencia, soporta poquita corriente, o sea, deja pasar poquita corriente. Y por eso a un cable delgadito usted no le puede pasar mucha corriente porque se le va a quemar, se le va a fundir porque él dice, no, yo no le aguanto toda esa corriente. En cambio, un conductor grueso, un calibre 2, un calibre 0, por colocar un ejemplo, ese conductor tiene un diámetro grande, el conductor es bastante gordo, bastante grueso. Al tener un área grande, su resistencia es pequeñita. Como su resistencia es pequeñita, él deja pasar mucha corriente. Entonces, por eso ese conductor aguanta muchos amperes. Entonces, dice, no, a ese conductor no hay problema, pásele 20, 30 amperes que él se los aguanta, claro, por lo grueso. Es simplemente, jóvenes, un concepto aquí que necesito que lo manejen, lo tengan claro, lo van a manejar. Ustedes los de electrónica manejan mucho esa resistencia de colores, ¿no? Que dependiendo de los colores de la resistencia, les dice el valor de la resistencia. La Eso es, pero configuración de banda. sí, exacto, eso porque son lo que uno llama casi, podría uno darle el término resistencia electrónica, llamémoslo así. Pero ya la resistencia de un conductor, de un cable, ya decir ustedes, uy, mi casa, el calibre de los cables de mi casa es 10, es 12, no, a mí me tocó poner un 8. O sea, ¿con qué grosor, con qué calibre ustedes van a hacer determinado trabajo, determinada instalación, determinadas cosas? Entonces, por eso le dice, primero calcule la corriente, joven, ¿cuánta corriente va a pasar por ese cable? Tanta. Ah, busque un calibre que le aguante esa corriente y compre 2, 3, 5, no sé, metros de ese calibre para que no se le vaya a recalentar el cable y no se le vaya a fundir.
Bien, por ahora les dejo la duda, jóvenes, les dejo la duda, es qué pasa, cómo se hace con lo que yo les acabé de decir de las líneas de transmisión. Jóvenes, esas líneas son de cientos de kilómetros. No son como en la casa de uno que son metros, 10 metros, 20 metros. Es más, ¿cuánta distancia hay entre el toma y el bombillo? 3 metros, digamos, ¿sí? Pero una línea que son 200, 300 kilómetros de longitud, ¿se imaginan esa longitud tan grande? ¿Qué resistencia tan grande tendrá esa línea? Y si la resistencia es grande, el conductor tendría que ser gruesísimo para disminuirla, no sé si me entiendan. Uno pensaría que por esas torres, por esas líneas, esos cables deberían ser una especie de tubos grandes, gruesísimos. Y no es así, o al menos son gruesos, pero no tanto como de pronto uno pensaría. Entonces simplemente es una espinita que les dejo de qué es lo que se hace en la línea de transmisión, cómo es que se maneja para poder, jóvenes, para poder transmitir energía, que mire que es el cuento, para poder llevar energía de una central hidroeléctrica a una ciudad que queda a 300 kilómetros. 300 kilómetros, una longitud bastante larga. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hará para no usar un cable tan grueso? Porque aparentemente lo que quiero que me entiendan es que ese cable para esa longitud, ese cable tendría que ser gruesísimo como para compensar, ¿no, jóvenes? Ustedes bien saben que si necesitan una extensión para oír música al parque al frente de su casa y dicen, ¿cuánto es? Uy, no, y aquí allá hay como 100 metros. Oye, 100 metros, seguramente tendrán que comprar una extensión de un calibre considerable, de un calibre grueso, para compensar longitud con área. Espero que me estén entendiendo, jóvenes, y que la resistencia no sea tan grande. Hasta ahí, jóvenes, ¿me están entendiendo? Más o menos tienen idea del comportamiento de los conductores, ¿no? Es más como por cultura, que realmente ustedes no se van a meter tanto a conductores, digámoslo así. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les dejo la duda, les dejo la espinita de las líneas de transmisión. Entonces, Profe, ¿dónde? entonces en esas líneas de transmisión cuando se genera, por eso es que se eleva tanto el voltaje, porque si se manda así la corriente no alcanzaría a llegar tan lejos. Esa es una razón, o sea, o digamos una solución perfecta, subir el voltaje muchísimo. Por eso las líneas de transmisión, jóvenes, son de 34.5 kilovolt, 115 kilovolt, o sea, 115.000 volts, 220 kilovolt, y la más grande que hay en Colombia es de 500 kilovolt. O sea, por esas líneas, el voltaje que hay entre línea y línea, o sea, el voltaje que hay entre ellas, es de 500.000 volts. Por esa razón, porque necesita subir muchísimo el voltaje para que al otro lado llegue algo, por decirlo de alguna manera. Bien. Luego de pronto, si me acuerdan y cuando veamos la ley de Ohm y cuando veamos las leyes de Kirchhoff, bueno, sobre todo la ley de Ohm, les puedo volver a tomar el tema de las líneas, jóvenes, para que me entiendan, aunque espero que ya muchos de ustedes la captaron, la pillaron, entiendan ese concepto de las líneas de transmisión. Entonces, jóvenes, un pequeñito resumen antes de terminar la charla, antes de terminar el encuentro. ¿Dónde vamos? ¿Cierto? A grandes rasgos, seguramente, o muy rápidamente, he intentado como repasar los conceptos, ¿cierto? De los conceptos básicos que aparecen en el OVA, entiendo de pronto en forma de PDF o en forma de unas diapositivas, pero son PDF en sí. Entonces de pronto no quedan claros o no quedan suficientemente explicados, pero vamos en el punto
en que hablamos algo de las unidades, o sea, hablamos del SI, creo que les hice ver alguna importancia del SI. Espero que ustedes hayan leído las reglas de uso, jóvenes, para que se enteren, para que miren, hayan leído las definiciones de esas unidades, cómo son de interesantes, o sea, cómo son como a nivel de laboratorio las definiciones, hayan leído los múltiplos y submúltiplos, importantísimo, imposible que me fallen en los múltiplos y submúltiplos. Les hablé luego de las definiciones de voltaje, corriente, potencia, todo lo que es la corriente, cómo representa el voltaje, cómo la potencia, que hay elementos que consumen o entregan. Ah, mire que hablar de potencia y de energías es casi sinónimo, ¿no, jóvenes? Uno dice, uy, consume mucha potencia. Decir consume mucha potencia es sinónimo, no igual a decir consume mucha energía, porque ¿cuál es lo que los diferencia? El tiempo. Uy, este consume 10 watts. Ah, por 1 hora, por 2 horas, y al meterle el tiempo estamos hablando de energía. Entonces, por eso cuando uno se refiere a consume mucha energía o consume mucha potencia, digamos como que está diciendo muy similar, porque lo que relacionan al uno al otro es el tiempo. Les estoy resumiendo, ¿cierto? Todo lo que es corriente, voltaje, potencia, elementos que consumen o elementos que generan. Por eso, luego vimos los elementos y a grandes rasgos, muy rápidamente vimos que hay elementos activos, pasivos, o sea, hablamos algo de las fuentes, conocimos algo de las fuentes independientes, dependientes de voltaje, corriente. Y por último, hablamos algo de los elementos pasivos, que específicamente estamos hablando de la resistencia, la definición de la resistencia, que el concepto de resistencia, que es que se opone, y acabamos por ahora con lo de la resistencia en un conductor, que es bueno que lo sepan, que es bueno que lo dominen ustedes como ingenieros, que implica que el conductor sea largo, que implica que el conductor sea grueso, delgado, eso lo tienen que tener claro. Ahí vamos. Entonces casi me atrevería yo a decir, jóvenes, si ya conocemos los elementos, ya podemos armar circuitos. Entonces ya como que estamos en condiciones de coger fuentes de voltaje, de corrientes independientes, dependientes, conectarlas, meterle resistencia, porque entonces ya conocemos al menos fuentes y resistencias y con eso ya podemos armar circuitos. ¿Para qué armamos los circuitos? Para preguntarnos cosas. ¿Y qué es preguntarnos? Preguntarnos voltajes, preguntarnos corrientes y preguntarnos potencias, que son las variables que ya definimos. Entonces, ¿qué nos está quedando pendiente para la próxima clase? ¿Cómo poder calcular, cómo poder dar respuestas a preguntas? ¿Cómo poder decir, ah, el voltaje vale tanto, necesita la corriente vale tanto? Entonces, en la próxima clase vamos a hacer lo que nos queda falta por ahora de estos conceptos y es ver qué, jóvenes, qué nos falta ver para llegar a calcular. ¿Qué nos queda para la próxima clase? Ver qué, fijo. ¿Las leyes? Las leyes. Perfecto. Entonces, en la próxima clase ustedes me van a recordar, profesor, vamos a iniciar con la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Y una vez veamos eso, jóvenes, ahí sí, nos vamos para los circuitos. ¿A qué? Al circuito serie, al circuito paralelo, a calcularle I, a calcularle B, a calcularle potencias. Es decir, ya casi que entramos a materia, llamémoslo así. Por ahora estoy intentando ver los conceptos. Jóvenes, dejo un momentico de grabar. Creo que ya podemos parar la grabación.